6 de la tarde, 21 minutos. Causa y efecto, siempre lo decimos. Rusia y Ucrania, y esta es la portada de todos los medios en el mundo, de biobiochile.cl, que es: Rusia y Ucrania pactan abrir un corredor humanitario. Ese es el gran titular en medio de la escalada de violencia. Dicen algunos que se replegaron las fuerzas rusas en algunas zonas, como Kiev, entre comillas. Entre comillas, porque están avanzando en otra parte. Están avanzando en otra parte. O sea, ya se está mencionando, esto tiene que confirmarse, pero lo que se está mencionando es que la flota rusa ya se está desplegando. ¿Para qué? Porque pretenden desembarcar en Odessa. Capturar ese puerto muy, muy importante ahí en el Mar Negro, que le permitiría además Mariupol, Odessa, establecer un corredor, digamos, con la anexionada península de Crimea, y por lo tanto ahí establecer una base muy significativa. Ahora, lo del corredor humanitario, algo que siempre se negocia, ¿por qué? Para evacuar a los civiles. De esos son los corredores humanitarios, ¿no es cierto? Ahora, fue ayer o no, que escuchábamos a este general francés que fue el encargado de la misión militar de Francia ante Naciones Unidas, que dijo... El análisis era básicamente esto, que aquí había una presión muy fuerte de Rusia y que lo que esto podría significar era la pretensión, a través de esta presión, sin tomarse las ciudades, de que efectivamente se evacuaran a los civiles para después poder bombardear sin que hubiesen bajas civiles. Y por lo tanto... Y el civil que se quiera quedar es contabilizado como un soldado, digamos, Y recordemos que ¿qué es lo que han dicho hoy día los rusos? Han acusado a Ucrania de usar los civiles como escudo, incluso a los extranjeros que viven en Ucrania. Vladimir Putin hoy día dijo algo que es bien relevante, que se ha cumplido el plan que ellos han establecido. Otros dicen que no, pero bueno, lo dijo, y tuvo una conversación con el presidente francés Emmanuel Macron, después de la cual... 40 minutos. Más de una hora, creo. No, 90 minutos. 1 hora y media. Sí, 90 minutos. Y después de la cual Emmanuel Macron dijo que lo peor está por venir. Sí. O sea, el presidente francés, que entre paréntesis acaba de anunciar que va a la reelección, el presidente francés terminó espantado después de conversar con Putin por la determinación de Putin, que le ha dicho que esto va a seguir si es que no se cumplen sus condiciones. Y las condiciones son bien complejas. ¿Qué está pidiendo Rusia? Desmilitarización de Ucrania, Crimea ya definitivamente ruso, las regiones separatistas, que se les reconozca la independencia, por lo tanto que pasen a ser parte de la órbita rusa, y que además haya un veto explícito para que Ucrania se incorpore a la OTAN. Algunas de estas condiciones son consideradas inaceptables por Ucrania, que dice que todo país tiene el derecho a establecer las alianzas que quieran, y por lo tanto la eventual incorporación a la OTAN. Pero Emmanuel Macron quedó espantado porque la determinación, o sea, Putin le dijo que esto va a seguir y que va a ser peor. En el fondo eso es lo que ha señalado Emmanuel Macron al decir que lo peor está por venir, hablando en términos, digamos, de daños, guerra, bombardeo, etcétera, etcétera. Ha hablado también... Perdón, antes de eso, es lo que está pasando en las puertas adentro en Rusia, porque se está apuntando... A ver, hay varias personas que a través de redes sociales fuera de Rusia probablemente, o le piden a alguien fuera de Rusia que publiquen, que son cuestionamientos al ministro de Defensa, que es un hombre cercano, que es Sergei Shoigu, que es un hombre cercano a Vladimir Putin, que lleva 10 años a cargo del Ministerio de Defensa ruso, y hay varios cuestionamientos porque aseguran que él, que tiene el otro código nuclear, auditores que lo recuerdan, lo hemos contado acá en la radio la semana pasada, que son 3 los códigos militares para la bomba nuclear. Uno de ellos lo tiene este señor y está siendo cuestionado duramente por edades de los soldados, la falta de pericia, de práctica, lo que usted quiera. 19 años al frente del ingreso a Ucrania, por ejemplo. También por la estrategia y el modo de funcionamiento que ha tenido en el terreno ucraniano las tropas rusas. Y algunos militares más viejos dicen, bueno, para el mundo estamos haciendo el ridículo. Sí, pero también yo tomo con pinza muchas de estas declaraciones que circulan de lado y lado, porque también esto es parte, digamos, de la propaganda. Toda guerra, digamos, está rodeada de propaganda, donde se pueden decir cosas, pero... Pero no había salido a la palestra el ministro de Defensa. No ha salido a la palestra, recordemos que todo también... se centra solo en la figura de Vladimir Putin, y obviamente Vladimir Putin dará las órdenes, pero aquí detrás también hay quienes las ejecutan. Y están las eventuales críticas, no sabemos qué tan ciertas son, sobre problemas logísticos de, por ejemplo, esa caravana rusa que está detenida de más de 60 kilómetros. Ahora,
se detuvo por problemas logísticos, efectivamente un problema de abastecimiento, de combustibles, de víveres, incluso hay denuncias, por ejemplo, que los soldados rusos, las ciudades que han entrado, han literalmente saqueado los almacenes. Pero ¿es cierto eso? ¿Es algo masivo? ¿Fue solo un caso? En realidad no lo sabemos. Sí está claro que hoy día Putin conversó con Macron y que Macron terminó espantado después de esa conversación, convencido de que viene algo peor todavía, que los próximos días va a recrudecer el ataque ruso y los bombardeos a las ciudades. Habló hoy día Michelle Bachelet. Hoy día hubo reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta sede que está en Ginebra. Ahí hubo muchas declaraciones. Ella no podía hablar, porque muchos dicen, no, ahora que recién habla Michelle Bachelet, es que la estructura de la ONU es muy jodida y ella tenía que esperar esta reunión, que no se ponían de acuerdo para fijar hora y momento, y luego de ello, con esas bases, ella podía entregar su declaración. Antes simplemente eran notas que se entregaban desde la oficina. Para explicar, digamos, por qué ahora, después de 8 días. Y la pregunta es si lo de hoy día, que uno podría decir, hay una buena noticia que se establezca un acuerdo para corredor humanitario. ¿Esto qué es lo que hace? Permite la salida de civiles, pero también despeja el camino para que esto sea ya un enfrentamiento militar en toda regla. ¿Qué va a hacer Europa? Mira, nuevamente ha hablado el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano pidiendo que haya un bloqueo aéreo para impedir los ataques rusos aéreos. Están pidiendo mayor ayuda militar para defenderse. Pero mayor ayuda sería, ya no es capacidad técnica, sino más bien humana. No, están pidiendo por ahora reforzar sistemas antimisiles, material que me imagino que se ha usado mucho. Me imagino, porque han habido bombardeos, por lo tanto, mira, las guerras son muy costosas. Siempre se habla de las guerras, son costosas, en primer lugar en vida humana, por cierto. Pero también sostener una guerra de días, no estoy ni siquiera hablando de semanas, significa tener un parque, no sé, de municiones, los misiles se pueden gastar fácilmente y hay que reponerlos. Entonces, y Rusia tiene una fuerza armada gigantesca. Uno podrá, o se han escuchado críticas, no sé, a su capacidad operativa, pero es gigantesco la Fuerza Armada rusa y por lo tanto, claro, sostener un ataque ruso por día requiere mucho material, aparte de fuerzas, digamos, humanas. Ahora, lo que sí está claro es que por ahora, y esto y yo creo que es una derrota, digamos, a nivel global, por ahora la diplomacia no ha funcionado. No ha habido ninguna capacidad hoy día hubo un llamado, a propósito de diplomacia, un llamado desesperado del presidente ucraniano diciendo que aquí esto se resuelve con la cooperación entre él y Putin, y dijo que venga Putin a hablar y no a 30 metros, que se siente conmigo para resolver esto. Yo no sé si es un llamado más desde la desesperación que desde la voluntad o desde el convencimiento de que esto pueda concretarse. Yo creo que el presidente Volodymyr Zelensky ha hecho un trabajo comunicacional muy interesante desde el punto de vista como incluso llamar a Putin a que se sienten. Porque ¿qué pasa si Putin finalmente las tropas entran en Kiev y se llevan la cabeza o se lo llevan a él preso? Bueno, él pidió diálogo hasta el final. Hoy día una de las cosas que Emmanuel Macron, el presidente francés, le pidió a Putin es garantía sobre la seguridad personal del presidente ucraniano. Pero si uno, si el perfil que se ha diseñado de Vladimir Putin, de este hombre frío que ha planificado todo esto, que esto no es una improvisación, uno tendría que, especulando, digamos, uno podría decir que lo que viene es efectivamente la ocupación de Ucrania o de parte de Ucrania para dejarlo, en primer lugar, toda la parte este, bajo el control de estas fuerzas separatistas prorrusas. Rusia podría retirarse ahí, dejar algunos contingentes muy armados para que ese control territorial ya queda y pase definitivamente bajo el control ruso a través de estas fuerzas irregulares. La anexión ya definitivamente de Crimea y, ojo, y no sé si la tentación les llevaría a tratar de quedarse con Odessa. Pero si esto ha sido planificado, uno podría prever, mirando el mapa, que esta es el área que se va a pretender ocupar por parte de los rusos. Y quizás por un buen Ahora, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que si Ucrania era entregada por los europeos, que se preparen para otros países. 1938, Hitler. Letonia, Lituania. Cuando a Hitler se le entregó algo a cambio de que se supone que no iba a seguir su actitud expansionista y finalmente llega a Polonia y se desata...
Bueno, violencia, sin lugar a dudas ha sido tenso todo esto, las imágenes que llegan muy fuertes de ver a familias que obviamente totalmente separadas, producto de la guerra. Quizás cuántos millones de personas van a irse al exilio, todavía ese número no, se van a ir de refugiados a los países contiguos. Y hablando de violencia, lo que pasó hoy en el Palacio de la Moneda, Nivaldo, que no podemos dejar pasar, que tiene que ver con esta agresión al presidente Sebastián Piñera. Una botella con agua que se la lanzaron sobre la cabeza, el rostro del presidente, ante la mirada atónita, porque esa es la verdad, de los escoltas y de todos los que estaban al lado. Mira, lo que pasa es que, a ver, en nuestro país hace ya mucho tiempo se generó o se ha generado una especie de tolerancia respecto a la violencia política en distintos niveles. Las funas en algún momento fueron bien violentas, incluso antes del estallido social. Y yo creo que hay muchos que creen que esto es normal en una democracia, cuando justamente lo normal en una democracia es que no haya violencia, que la política, que es justamente la capacidad de entendimiento de las diferencias o desde la explicitación de las diferencias, pero justamente para no llegar a la violencia. Bueno, esto es el resultado de, yo creo, de la erosión de la política y también de la tolerancia, y no solo tolerancia, también del incentivo a la violencia política por parte de algunos. Y no solo justificación, incentivo. Ahora, muchas veces, lamentablemente, y es cosa de revisar la historia, esto funciona como un boomerang. Y después nadie se sabe quién puede terminar siendo víctima de estos hechos de violencia política, en menor o mayor grado. Claro, desde una botella de agua hasta otra cosa. Y al final, ya, claro, los que quizás hoy día pueden terminar también en algún momento siendo víctimas ellos, digamos, de violencia, y por eso es bien complejo. Pero también yo creo que esto también es el reflejo de la propia política en su deterioro y erosión. Más allá del tema del concepto de la autoridad, que también ha sido cuestionado muchísimas veces, etcétera, etcétera. Pero también una sociedad que estamos cada vez más agresivos, más violentos, y vamos aceptando justamente esto, y sobre todo después del 18 de octubre, cuando veíamos cómo se destruían cosas y no... Es lo que ha pasado, digamos, en muchas de las relaciones sociales, ¿no? O sea, lo que se percibe, digamos, en las calles, entre los automovilistas. A ver, la relación de los apoderados con los profesores. ¿Cuántos profesores han denunciado, por ejemplo, agresiones de apoderados, que no pueden establecer el orden, que su autoridad, digamos, es cuestionada por los propios alumnos agresivamente, matonescamente, violentamente? A ver, si recordemos, no hemos olvidado, pero hace mucho tiempo, por ejemplo, que el Colegio de Profesores empezó a denunciar, ¿no es cierto?, la inseguridad que había en las aulas. Los funcionarios de la salud, antes de la pandemia, ¿cuántos funcionarios de la salud empezaron o asociaciones? O siguen siendo amenazados. Claro, pero que eran víctimas de violencia, ¿no es cierto?, en los consultorios, en las atenciones de urgencia. ¿Cuántas personas los CEFAM no van en auto porque les rompen los vidrios, como que el auto tuviera la culpa de por qué no los atienden? ¿Qué ha pasado con bomberos? ¿Cuántas noticias ya hemos dado en el último tiempo de bomberos que van a apagar un incendio, a hacer un servicio y que terminan siendo agredidos? Hay algo ahí que no queremos ver, pero que está latente y que es una pulsión violenta muy fuerte.